89 días sin energía varias horas en el Ecuador, y hoy día pues tenemos la posibilidad de decir ya no más apagones en la parte residencial, pero no así en la parte industrial. ¿Cómo está afectando? Bienvenido, Javier. Gracias por atender la entrevista. ¿Cómo afecta estos apagones al sector industrial del Ecuador? Buenos días con todos los radioescuchas y gracias por la invitación a FB Radio. Bueno, es complicado dar una cifra exacta de cuál puede ser la afectación en el sector industrial, porque aunque siempre se quiere, digamos que acotar a que si son 7 empresas, así los grandes consumidores en este segmento que se llama AB1, empresas de alto voltaje, son 100, 120 empresas más, pareciera que se quisiera ver como que las industrias fueran unas islas y que solo ese grupo de negocios, ese grupo de empresas, nada más son las afectaciones. Y no hay, digamos que nada más errado con que eso, porque la industria está encadenada con diferentes sectores hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hacia atrás con proveedores de materias primas, inclusive con el sector agrícola, y hacia adelante con toda la parte ya de servicios de todo tipo, servicios logísticos, también el comercio, por supuesto, y es decir, el encadenamiento es gigantesco. Solo la industria encadena aproximadamente el 58% de toda la actividad económica. Aún así, siempre el cálculo que hemos hecho desde la Cámara de Industrias de Guayaquil, también con otros gremios, colegas, es que cada hora de apagón aproximadamente representa 2.4 millones de litros. Y eso se puede ver también reflejado luego ya en los resultados. Por ejemplo, solamente en la manufactura, reconociendo que el único efecto complejo o la única causa compleja en el año no ha sido los apagones, que ya si sumamos abril, parte de enero, estamos hablando de prácticamente 4 meses. Si agregamos a eso la problemática de inseguridad y otros factores más ya coyunturales de actividad económica, la industria o la manufactura ha tenido una caída en ventas acumulada de enero-octubre del 3%. Eso aproximadamente son 800 millones de dólares. Es un sector afectado, inclusive uno ve las cifras también de materias primas que se importan, estas vienen cayendo mes a mes, eso también da señales de esa menor dinámica que hay también en la actividad industrial. Y por supuesto, ya sumado a estos últimos días en los que usted efectivamente mencionaba, Fernando, que el apagón industrial, bien denominado en su momento, aunque por suerte y también hay que entender las afectaciones a los otros grupos, ¿no? Comerciantes y también el sector residencial, aunque nos mitiga en la parte residencial, no deja de tener estos impactos en industrias que están trabajando al 30%, al 20% de sus capacidades, inclusive al 10%, llámese empresas mineras, empresas también de cemento, y también estas otras 100 industrias aproximadamente también grandes que están en diversas actividades. Estamos hablando de industrias de alimentos, de bebidas, de plásticos, de cartón, de vidrio, inclusive centros comerciales que están rebajando su capacidad al 40%. Es decir, ahí también eso involucra, por supuesto, menos producción. Algo que también hay que agregar, ahí si me permite nada más para seguir desarrollando seguramente sus preguntas, es que también la afectación va por el lado de costos. O sea, no solo es lo que dejo de vender. Y a veces dejar de vender no significa que estoy decreciendo con respecto al año pasado, sino que si a lo mejor iba a crecer el 8%, ahora solo crecí el 2%. Ya eso dependerá de cada rama, de cada empresa, pero de que hay afectación, por supuesto, la hay. Y decían costos, porque la otra vez nada más le hacíamos un sondeo a 15 empresas que están en este segmento de grandes consumidores de electricidad. Y estas 15 empresas, en lo que va de la crisis, han gastado, se puede ver también como inversión, pero más es un costo, casi 15 millones de dólares en equipamiento, en generadores, en combustible, en mantenimiento, en todo lo que involucra hacer esfuerzos para mitigar esta crisis. Por eso sí causa un poco de malestar cuando hay esa frase posible, ¿no? De que las industrias no están apoyando, que las industrias están consumiendo más o que las industrias no pueden consumir menos. Las industrias han hecho esfuerzos
Y en ninguna economía, en ningún país, producir, querer crecer, puede ser visto como un problema, como algo de falta de apoyo. Más bien es lo que contribuye justamente a las plazas de empleo, a la producción de bienes y servicios, al pago de tributos también, por supuesto. Estamos hablando de industrias formales. Entonces, le quería darle esta panorámica de algunas variables, algunas implicaciones, porque como empecé diciendo, esto va más allá de decir son pocos o son muchos. Realmente se afectan muchos sectores, se afectan muchas personas por todo este ámbito. ¿Y han coordinado con el gobierno? ¿Ustedes han recibido llamados? ¿Han podido sentarse a dialogar con la ministra, con los funcionarios? Como Cámara de Industrias de Guayaquil y Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador, tenemos justamente la invitación en el Comité Permanente de Energía. Y ahí fue cuando la semana pasada que estuvo nuestro presidente Francisco Jarrín, fue que se mencionó el tema de los cortes programados o acuerdos de rebaja de carga para las industrias, cuando realmente en ese momento nos enteramos, ¿verdad? Porque al menos se decía que hasta el 20 de diciembre o desde el 20 de diciembre no habría absolutamente cortes para nadie. Y la industria representa del consumo el 26%. Es decir, y dentro de eso habría que también sacar la cifra de estas grandes industrias, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con ese dato? De que al final el impacto de una crisis eléctrica, tal como ha venido ocurriendo en los últimos meses, de alguna forma ha estado distribuido entre todos. Pero para estos 15 últimos días del año va a estar distribuido solo para un grupo de consumidores. Entonces ahí también venía la opinión respecto a si eso de ahí realmente puede ser justo, ¿no? ¿Quién está asumiendo la carga? Siempre se expresa cómo van a ser los impactos, se expresa de que la industria está presta a colaborar. Hay industrias que lo hacen, industrias que dicen, ok, hago el esfuerzo, me rebajo, ya, pero no todas a veces lo pueden hacer. Y también no está bien ese tema como de que hacerla sentir culpable. Pero más allá de las recomendaciones, de la información que uno puede tener y de los pedidos que también se pueden hacer al gobierno, lógicamente ya el que dirige la política pública, el que toma la decisión final, el que dice al final quiénes van a tener cortos o quiénes no, por supuesto siempre va a ser la autoridad energética o la autoridad gubernamental. Pero como siempre estamos prestos igual a ir encontrando soluciones, a ir mitigando los impactos. Por ejemplo, en un principio se decía que estas 7 grandes empresas entre mineras, acereras y cementeras iban a tener el 100% de conexión. Por ahí se llegaron a acuerdos de rebaja de carga mínima para mitigar el impacto. Pero igual, cuando digo, por ejemplo, mitigar, no es que no va a haber nada de impacto, sí lo va a haber, ¿no? Pero por ahí también van que quizás las conversaciones, las posturas, de visualizar un poco más que no se puede desconectar 100% al sector industrial y sobre todo a estos grandes consumidores. Estamos dialogando con Javier Andrade, director técnico y de estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Byron Galarza se incorpora a este diálogo. Buenos días, Javier. ¿Hay alguna métrica quizá que tengan ustedes que en estos últimos 3 meses o 2 meses y medio existe un impacto en el empleo del sector industrial? Sí, buenos días, Byron. En breves rasgos y de manera macro, porque también indudablemente la realidad de cada empresa o cada sector puede ser diversa, de manera macro el empleo se sostiene. Uno cuando ve el empleo adecuado, cuando ve también los contratos laborales, por ahí sí hay una ligera caída en afiliaciones a la seguridad social al mes de noviembre, pero podría decir con ese dato macro que se mantiene. Lógicamente ya en la dinámica de cada sector y cada empresa, así como unas pueden estar contratando, otras pueden estar haciendo finiquitos laborales. Pero repito, al menos en ese ámbito ya agrupado, agregado, podríamos decir que se mantiene precisamente por los esfuerzos que hace un momento manifestaba. Yo cuando digo, bueno, me van a cortar 10 horas, 12 horas, 14 horas como empresa, como negocio, como industria, digo, voy a invertir todo lo necesario, voy a invertir en generadores para que al menos me cubra ese tipo de horarios. No voy a invertir en mantenimiento, voy a invertir en combustibles, porque mi idea es sostener lo mayor posible en producción, cumplir con los pedidos, aminorar los atrasos, porque atrasos si hubieron en las entregas de pedidos, sobre todo cuando, imagínense, son industrias que están conectadas también al comercio internacional, donde el comercio internacional, digamos que espera menos o no espera comparado con el comercio local. Entonces, ese esfuerzo va encaminado precisamente a tratar de sostener esos puestos de trabajo.
el empresario o el industrial lo que menos quiere es prescindir de sus colaboradores, pero siempre hay un límite. No se puede garantizar qué va a ocurrir o cómo se va a reflejar estos datos. Ya cuando observemos, por ejemplo, diciembre, enero, siempre por lo general enero es un mes en el que cae el empleo y justo también todos estos apagones nos caen en el último trimestre, que suele ser el más movimiento en la economía. Entonces el frenazo se va a sentir de alguna manera. Y también porque cuando las industrias o los negocios tienen mayores costos y a lo mejor las ventas están estancadas o inclusive caen, por supuesto que baja la rentabilidad. Entonces, si baja la rentabilidad, también eso involucra que yo pueda reinvertir menos en la empresa, que a lo mejor aquellos proyectos que tenía pensados también los tenga que aplazar, y eso va a tener impacto en el empleo. No tanto en reducción, sino en puestos de trabajo que a lo mejor tenía previsto contratar. De hecho, también puede ser que en estos meses se haya visto eso, ¿no? Sino que ya ir al dato micro preciso es mucho más complejo, ya involucra, por supuesto, estudios más profundos. Todo esto que le he dicho son apreciaciones que al final sí nos comentan las industrias, pero uno lo termina viendo el dato duro ya en el indicador macro, haciendo referencia, repito, a cifras del INDEC, Ministerio de Trabajo y también de la Seguridad Social. Javier, hay sectores industriales que por su capacidad están invirtiendo en generación propia. Vi una minera china, por ejemplo, en la Amazonía, en la parte sur del país, que están montando su propia pequeña hidroeléctrica, porque ellos consumen muchísima energía en esa zona de Morón de Santiago. No sé si ustedes conocen que hay grandes industrias de estas que pueden estar entre los 100, estén también pensando en eso, porque este tema de los apagones, lo más probable es que el siguiente año se repita y el costo de mantener generadores y todo eso es un costo muy alto. Sí, indudablemente, antes de responder o dar una opinión de lo que indicaba primero, indudablemente el problema eléctrico es un problema estructural, no es un problema, el clima es una de las tantas variables. Estamos hablando de años de desinversión en todo el sistema, no solo en generación, también en transmisión y en distribución, ¿no? Para que lo tenga claro la audiencia, digamos que la producción de energía está en la generación, en las hidroeléctricas, en las termoeléctricas. Luego, esa energía que produzco debo transportarla, debo pasarla por cables de diferentes niveles de voltaje, eso es lo que se llama transmisión. También en eso hace falta infraestructura. Y luego ya como que en el punto de consumo, ¿no? Yo llevo la electricidad a un punto de consumo, digamos que ya al por menor, y esas son las redes de distribución, lo que vemos ya en nuestras ciudades, los cables, los transformadores. Eso también tiene un déficit, no hay la expansión suficiente, las líneas están saturadas, y eso es algo que como problema estructural tiene también que ser resuelto con medidas estructurales, medidas de fondo. Volviendo a lo primero, depende mucho de cuál es la demanda que pueda tener una empresa de potencia. A lo mejor para una gran minera, que su demanda de potencia es 80 megavatios, involucrarse en un proyecto, un pequeño proyecto hidroeléctrico, compensa una inversión. Pero para industrias que igual son grandes, pero que tienen en promedio demandas de 5 megavatios, de 10 megavatios, a lo mejor eso no es necesariamente, más que llamarlo un negocio, no amerita esa inversión. Pero, por ejemplo, ellos lo que han encontrado es soluciones ya para ir viendo lo que se llaman sistemas de generación distribuida para abastecimiento, que básicamente es cuando yo puedo, en la medida que me dé mi capacidad, instalar un sistema fotovoltaico, paneles solares en la planta, para con eso cubrir parte de la demanda o tratar en lo posible la totalidad. Lógicamente eso también involucra inversiones, pero la idea sí es como que de cierta forma me independizo de alguna manera de la red pública para que yo con eso también tenga un fluido eléctrico mucho más, mejor el fluido eléctrico, digamos que más puro, entre comillas, y también con eso me protejo de cierta forma de estas crisis, estos apagones que ya se vienen dando más seguidos, ¿no? Pero repito, dependerá mucho de que alguna tome esa decisión o no. A veces para una industria es difícil invertir en cosas que no tienen que ver con su giro de negocio, ¿no? Yo priorizo invertir en líneas de producción, en inventarios, en materias primas, en formación de mi capital humano, antes que pensar en invertir en mi propia generación, porque al menos uno todavía tiene esa especie de chip de que eso es lo que le corresponde a la parte pública, la provisión de servicio de energía eléctrica, más allá de por qué mecanismo lo haga, ¿no? Si lo hace el privado como una concesión, o todo lo que hoy en día se está hablando, que además tiene que apuntalarse porque es muy baja la inversión privada
en todo el sistema eléctrico dentro del país comparado con otros de la región. Javier, y finalmente, ¿qué balance pueden hacer como sector industrial? Este ha sido un año muy malo, falta de liquidez, inseguridad y ahora los apagones. Ha sido una crisis global, digamos, ¿no? En muchos aspectos. ¿Eso afectó al crecimiento global del sector industrial? Sí, hay siempre matices. El sector industrial en el Ecuador tiene la característica de que de esa capacidad de adaptarse a los entornos desfavorables. Y yo creo que para todos los sectores realmente los últimos 5 años han sido como que de golpe tras golpe, ¿no? Es como estar en un ring de boxeo y viene un golpe en el mentón, me caigo, nuevamente me levanto, pero por ahí viene otro golpe, ¿no? Me estoy refiriendo a crisis de COVID, me estoy refiriendo a paralizaciones también indígenas con muchos días de para, me estoy refiriendo a la crisis de inseguridad, me estoy refiriendo a la inestabilidad política también y por supuesto a este tema de cortes de electricidad. Entonces, el balance tiene sus matices. Cuando uno ve las ventas totales, como dije en su momento, hay una caída del 3%. Cuando uno solo separa exportaciones, el sector manufacturero viene creciendo en ventas al exterior. Quizás eso también sostiene que la caída no sea más brusca. Ha encontrado oportunidades en los acuerdos comerciales, ha encontrado oportunidades en clientes fuera del país. Y de hecho, si yo comparo el crecimiento de exportaciones de la industria versus las primarias, que sobre todo son por supuesto, las agrícolas, las industrializadas crecen más, crecen una tasa aproximada del 16%, mientras las primarias crecen más o menos 5 o 6%. En volumen siguen siendo más grandes las primarias, las del sector agrícola. Pero por ahí, digamos que hay una buena noticia, digámoslo así, de lo que se ha venido dando, ¿no? Hay oportunidades y hay optimismo de cara al futuro. Siempre la industria la apuesta por su país. Es mucho más complicado para una empresa que tiene activos fijos, maquinarias, equipos, líneas de producción, decir fácilmente me voy a otro lado. Siempre sigue apostando mucho por el Ecuador y creemos que 2025 no va a ser distinto. Nos apuesta a una recuperación y ojalá también que desde el espacio de las políticas públicas en todos los ámbitos también haya ese impulso, esa colaboración. No estamos hablando de subsidios, estamos hablando de un mejor entorno para hacer negocios desde todos los aspectos, tanto políticos como también económicos. Decía esto porque el sector industrial, mucho del sector industrial también exporta. Y con la entrada en vigencia, por ejemplo, del acuerdo comercial con China y el de la Unión Europea que se mantiene con buena salud y estos que se están ingresando, ¿no? Estos pequeñitos como Costa Rica, en fin, tal vez lleguemos con Canadá, también abre oportunidades, pero claro, ahí la pega un poquito a la competitividad de la industria. Sí, eso es un factor importantísimo y siempre se está trabajando en aquello. La competitividad va tanto por el lado de capacitar mejor al personal, de tener los mejores equipos, de invertir en eficiencia energética, por ejemplo. Todo involucra inversiones, pero también va de la mano con un mejor entorno para hacer negocios, ¿no? Entonces, en todas esas variables está tanto lo que yo puedo hacer como industrial, como también ya lo que se da, por ejemplo, en el ámbito de la política laboral, la política tributaria, la misma política comercial. Eso también tiene que ir empujando y la idea siempre es remar todos hacia el mismo objetivo, ¿no? Yo creo que la colaboración público-privada es importante. El problema es que a veces pareciera que no se lo ve como parte del mismo equipo, ¿no? Y bueno, eso ya creo que es parte de la historia de nuestro país, pero siempre la oportunidad de mejorarlo. Estamos de cara a un nuevo proceso electoral y siempre con el optimismo de que las cosas tomen un mejor rumbo. Usted ha dicho, Javier, algo que es real, es un tema estructural. Al ser un tema estructural significa que los apagones volverán tarde o temprano. Y la pregunta es, desde su sector, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Pueden haber varias, pero ¿cuáles son las que ustedes proponen? Porque al ser un problema estructural, es un tema que no lo vamos a solucionar solamente, exacto, al corto plazo, solamente con decisiones tomadas desde el Ejecutivo por A, B, C variables. Sí, o sea, en realidad, siendo la industria un usuario, por supuesto, no es parte del problema, pero puede ser relativamente parte de la solución. Claro. Porque yo desde el momento que estoy invirtiendo en capacidades, le estoy de cierta forma restando demanda al sistema. De alguna forma se libera para otras actividades, para las residencias, para el comercio. Pero también no se puede ver como el único factor
de mejora en la infraestructura, lo que puede hacer o no hacer el industrial. Y aquí también les quisiera darles un dato. Por ejemplo, a nivel de Guayaquil, no sé si ustedes conocen de esta regulación de Arconel 00324, que básicamente es para que las industrias califiquen sus generadores de emergencia Claro, y en esta crisis para que eléctrica tengan tengan una dos, compensación del sí, kilovatio hora, ¿no? Que se hace un neteo en la factura. Entonces, por ejemplo, a nivel de las industrias en Guayaquil, eh, la demanda de la industria es más o menos 400 megavatios en cada hora. Y se han hecho solicitudes para calificar grupos electrógenos más o menos por un monto de 200 megavatios. O imagínense eso, ¿no? Casi el claro, claro. 50% de toda la demanda en la ciudad está en capacidad de generación eléctrica, de propia generación con equipos electrógenos. El tema es que esto no es disponible 24 horas. Entonces, un generador ya como que, digamos que usándolo al máximo de su capacidad, a lo mejor me rinde 12 horas. Hay otros que rinden 8 horas, otros que rinden 6 horas. Y mientras más yo le eleve como que esa potencia nominal o esa capacidad nominal más le ponga el 100%, también involucra un mayor gasto en mantenimiento. Y también una mayor depreciación del equipo y por lo tanto menos tiempo para yo invertir en la reposición. ¿Sí? Pero los esfuerzos ahí están. Ahora, lo que sí hace falta, indudablemente, y en eso también tenemos que apostar todos, es cambios estructurales en la forma como se hace la política eléctrica. Porque, por ejemplo, en la última ley que se aprobó, hubo una reforma que quedó pendiente, que hubiera sido muy importante. ¿Cuál es? Que se quite la prohibición de que el sector privado puede invertir en generación, puede invertir en el sistema eléctrico existente, en el que fue financiado por el presupuesto general del Estado. Entonces, hay esa prohibición, es decir, si yo quiero concesionar ya alguna hidroeléctrica, alguna termoeléctrica o algo de la infraestructura existente, el sector privado ahí no puede intervenir. Si hay mayor apertura para que invierta en nuevas capacidades. Pero ¿por qué no pensar en todo? ¿Por qué no pensar en todo, en todas las partes que esto tiene? Entonces, por ahí hay cosas que lógicamente hay que trabajarlas. El sector privado si quiere hacerlo, también luego viene también el tema de tarifas, el tema de peajes, que también paga el sector privado. Hay una serie de situaciones que tienen que ser mejoradas en la política pública. El sector privado suele dar recomendaciones, lógicamente el sector público es el que dispone si las acoge o no, pero también hay un trabajo y una visión técnica, 100% técnica, nada política. Siempre también el sector público sabe que cuenta con ese aporte privado para ir buscando esos cambios estructurales que necesitamos. Muchas gracias, Javier, por atender la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente día. Gracias. Javier Andrés.